Agradecerle al doctor Alfredo Mendoza, director del Hospital del Niño, por acompañarnos esta noche, donde obviamente nos consternamos con tantos casos de maltrato infantil que se dan en el departamento, en este caso concreto en el Hospital del Niño. Gracias, doctor. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la invitación y a sus órdenes. Obviamente, este hecho del hombre que golpeó a su hijastra de 4 años hasta romperle las costillas, dejarla con 30 días de impedimento, vuelve a revivar el tema del maltrato, de la violencia física que reciben los niños, ¿no? Y especialmente en el propio hogar. Por favor, coméntenos, doctor, lo que sucede, los casos que llegan hasta el Hospital del Niño, por ejemplo. A ver, las estadísticas en el caso de maltrato infantil son espantosas, en el sentido de que nosotros por año recibimos un promedio de 50 a 55 casos. Vale decir que recibimos un caso por semana durante el año de maltrato infantil. Y el maltrato que nosotros recibimos es el maltrato físico que produce lesiones o el abuso sexual. Pero no nos olvidemos que el maltrato psicológico a veces no acude al hospital. Desafortunadamente, en un 60-70% de los casos, el maltratador es alguien muy cercano al pequeño, es alguien que convive o que tiene una relación muy cercana con el pequeño. Vale decir que los valores de familia en el último tiempo están desapareciendo y la sociedad se está comiendo todos los valores que teníamos o que debemos tener como seres humanos. Precisamente todos recordarán lo que ocurrió la anterior semana, un niñito de 9 años encadenado por perder un teléfono celular, su propio padre lo encadena, rescatan a la víctima, descubren que otros 6 chiquitos, 6 hermanitos, vivían aterrorizados porque sus padres los golpeaban constantemente. Doctor, volviendo al Hospital del Niño, atienden casos de niños que llegan con lesiones graves que van desde fracturas, he visto hasta ingresan en estado de coma. Sí, hemos tenido casos que han sido dramáticos, hemos tenido muchos de estos niños que han fallecido por las lesiones que les ha ocasionado el maltratador. Uno de los casos ha sido, recuerdo, el que más rápido se me viene a la memoria, es de una pequeña que ¿Le golpearon en el abdomen? No, que había sido flagelada con golpes en la cabeza por el padre y la madrastra y que finalmente falleció en el Hospital del Niño después de una agonía dolorosísima. Entonces, algo estamos fallando como sociedad para que veamos tantos casos de maltrato físico y de abuso sexual, ¿no? Eso también es algo que nos tiene que llamar la atención, porque no se puede creer que niñas hasta de meses acudan al Hospital del Niño, en algunos casos con abuso sexual, ¿no? Doctor, en el caso de los niños, por ejemplo, cuando ingresan por maltrato infantil, ¿cuáles son las edades comprendidas? Porque estamos hablando de bebés, de niños de 2 años. Los datos que ustedes manejan, por ejemplo, en todo lo que ha sido maltrato infantil, ¿cómo es el grado? ¿Los niños comprendidos de 0 a 5 años representan un mayor porcentaje o menor porcentaje con la frecuencia con que ingresan? Tenemos un porcentaje similar en menores de 5 años y de 5 a 10 años, niños que también están en edad escolar. Tenemos casi un 49% en menores de 5 años en que ellos no pueden expresarse. Tal es el caso de la pequeña que está internada en el Hospital del Niño, puesto que tenemos datos imprecisos. ¿Por qué? Porque al ingreso de la pequeña los datos eran poco claros, lo había llevado la policía por una denuncia de terceras personas de que la niña sufría maltrato. Entonces, este tipo de hechos suceden más frecuentemente, ¿no? Y nosotros como sociedad estamos obligados a denunciar si vemos que algún niño está siendo maltratado. Ahora, doctor, hay también el maltrato por acción.
y hay el otro maltrato por omisión. Coméntenos, por favor, qué ocurre en estos casos del maltrato de omisión, porque tengo entendido que también es muy común estos temas de descuido, caídas. El maltrato por omisión, nosotros en el Hospital del Niño generalmente vemos o nos damos cuenta en niños que tienen una desnutrición extrema, ¿no? Y si esta desnutrición se produce en un niño que no tiene alguna enfermedad de base que justifique cierto grado de desnutrición, porque existen algunas enfermedades neurológicas, cardiológicas o metabólicas que producen cierto grado de desnutrición, pero hemos visto en ocasiones familias enteras o 4 niños con desnutrición extrema, abandono, puesto que algunos padres los encierran en la casa, y hemos tenido también casos de que los niños han empezado a jugar con fuego, la casa almacenaba alcohol y se han quemado, 2 de ellos han muerto. Entonces tenemos casos dramáticos en el hospital. Ahora, por omisión se puede considerar cualquier tipo de maltrato en el que el niño no está siendo vigilado, sobre todo si es pequeño. Nosotros sabemos que los niños pequeños intentan descubrir las cosas, no conocen, no miden el peligro y tienen accidentes con electricidad o tienen accidentes con fuego, etcétera. Entonces tenemos que ser cuidadosos con los niños pequeños. Pero lo que más llama la atención es que aumenta el maltrato físico, no por omisión, sino el maltrato físico realmente inferido por una persona cercana, muy cercana al niño. Doctor, el trabajo social del Hospital del Niño se encarga de remitir todos estos casos de maltrato a la Defensoría, porque tiene que seguir un curso, no sé, se los valora por un médico forense. Explíquenos esto, por favor. Nosotros tenemos un protocolo de aquel niño que se sospecha maltrato. Lo primero que hacemos es comunicar a la Defensoría de la Niñez, que en muchas ocasiones no acude al llamado. ¿Por qué? Porque no tiene personal o porque la persona, el niño viene, por ejemplo, de la ciudad del Alto, entonces tenemos que comunicarnos con la Defensoría del Alto. Y una vez hecha la denuncia, la Defensoría actúa. Lo primero que hacemos es prohibir el egreso del paciente hasta tener una autorización de la Defensoría, y la Defensoría se ocupa de seguir todos los trámites legales correspondientes, las valoraciones forenses, las valoraciones ginecológicas, si así lo ameritan, para ver el grado de daño que ha sufrido el pequeño. Al margen de las violaciones sexuales que ya hemos tocado en muchas oportunidades, esto lo que lamentamos y lo que hoy queremos tocar es el tema de la violencia física. Las lesiones en piel, mucosas, son más frecuentes, los hematomas. He visto niñitos que están con los pelos arrancados. Es muy dramático, doctor, lo que hemos realmente visto. Es dramático, y la presentación clínica de los niños maltratados involucra una serie de aspectos, ¿no? Lo primero que nosotros tomamos en cuenta es que encontramos lesiones una o muchas lesiones en el cuerpo que no tienen una explicación clara, ¿no? Porque un niño no puede caerse diario y golpearse y tener equimosis o hematomas en todo el cuerpo. O tener golpes pasados de hace tiempo. Claro, eso también observamos como algunas lesiones o marcas ungueales o lesiones por quemaduras que observamos en los niños. Otro de los aspectos es que no existe una relación clara entre el hecho que relatan algunos de los progenitores y el grado de lesión que tienen algunos niños, ¿no? Porque una caída de su altura no va a ocasionar fracturas de las costillas, a menos que el niño tenga una enfermedad de base. Y otra es que generalmente los padres dan poca importancia o subvaloran algunos síntomas que nosotros encontramos o algunos signos en el cuerpo. Hemos visto lesiones fundamentalmente equimóticas, hemos visto fracturas, secuelas de fracturas en muchos niños en la cabeza,
vemos arrancamiento de cabellos, lesiones en las orejas porque les jalan o porque les clavan las uñas, secuelas de quemaduras, etcétera. Entonces es una gama muy amplia de signos que encontramos en niños que vienen con maltrato físico. Y el maltrato físico, de todo el maltrato, abarca más o menos el 65% de lo que nosotros vemos en el hospital. Pero como le digo, yo pienso que las cifras de maltrato físico están siendo subvaloradas, en el sentido de que muchos niños que son maltratados no llegan nunca a los hospitales. ¿Por qué? Porque no tienen la denuncia de otras personas o de otros familiares cercanos, y el niño deja de tener hematomas en el lapso de 14 a 21 días, pero sí nosotros observamos las secuelas de maltrato anterior. Encontramos secuelas de fracturas o algunas lesiones típicas en la piel que hacen suponer que el niño ha sido maltratado. En muchos casos hemos visto procesos que se le sigue incluso a la madre por omisión, por complicidad, por no haber denunciado a tiempo. Esto también se da dentro de lo que es el hogar, el tema del poder económico, amenazas a la mamá, al papá. Se da en un entorno donde existe mucha amenaza, mucho amedrentamiento para poder denunciar. Sí, existe amedrentamiento, o en otras ocasiones existe una dependencia fundamentalmente económica o emocional, ¿no? Familias que son muy numerosas, entonces tienen una dependencia generalmente de uno de los progenitores, y él es el que maltrata. Y una cosa sí importante es que las madres, o el cambio de parejas, sea de padre o de madre, que van con sus hijos, con una nueva familia, y los niños a veces cuando son más pequeños sufren un poco más de maltrato. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de algún niño que está con severas heridas, está muy golpeado, muy maltratado físicamente? ¿Quién lo ve? Porque muchas veces a los padres, como por ejemplo, se los puede mandar a la cárcel o hay ausencia de madre. ¿Quién maneja todo esto? El tema de trabajo social, defensorías, ¿cómo se asume esto? Se asume primero trabajo social del Hospital del Niño, que trabaja en forma muy estrecha, muy relacionada con las defensorías. Buscan a la familia, primero buscan a la familia ampliada, y si no existe una familia ampliada, o si la familia ampliada se desentiende del menor, este niño va a un hogar de acogida, ¿no? Entonces hemos tenido muchos casos que el paciente o los hermanitos del paciente tienen que ser acogidos en un hogar temporal porque no existe familia ampliada, porque la familia ampliada se ha desentendido, ¿no? Entonces son casos dolorosos también, en que se disgregan familias enteras, se separan incluso a veces hermanos por el hecho del maltrato. Ahora, en el hospital estamos implementando un programa a mediano plazo del seguimiento de los niños maltratados, porque ese es algo que nos faltaba, y hemos hecho un mea culpa entre todo el equipo multidisciplinario que ve el maltrato, porque en el hospital se maneja en un equipo multidisciplinario en el cual intervienen médicos especialistas de diferentes especialidades, interviene trabajo social, interviene el departamento de psicología, y lo que nos faltaba era recuperar a esos niños del maltrato, porque los podemos recuperar en la salud física, en el sentido de que si sufría fracturas, se solucionan las fracturas, se espera que el hueso consolide, pero nos faltaba ver qué sucede con estos niños más adelante. Claro. Porque un niño maltratado puede ser un adulto maltratador, o un niño maltratado puede tener muchas secuelas psicológicas, en el sentido de que a veces deja de vivir con la familia, vive en un hogar, etcétera. Claro, y tampoco es la solución. No es la solución. Entonces, ahora en el hospital estamos implementando un plan de seguimiento para lograr una total recuperación de estos niños, porque si bien a veces se los da de alta y se los cita para un control médico
3 semanas después o un mes después, pero no sabíamos qué era después del niño. Entonces ahora estamos... Por ahí vuelve al hogar exactamente, donde sufrió todo el maltrato. Entonces estamos implementando un programa que hace un seguimiento fundamentalmente psicológico y de recuperación. No se olvide que un niño maltratado pierde totalmente la autoestima, empieza a maltratar a sus hermanos, entonces tenemos que evitar en el futuro crear otros maltratadores o permitir que estos niños crezcan con que el maltrato es bueno, que ellos han sufrido y que otros niños tienen que sufrir lo mismo. Entonces, lo importante es ocuparnos de la recuperación de estos niños, ¿no? Así es, doctor, usted tiene razón. Un hematoma puede perderse en 21 días, pero el daño psicológico, emocional puede durar toda la vida. En el caso de los padres, si hay una mamá que por algún tipo de presión o un papá no haya podido denunciar a tiempo o esté arrepentido, ¿trabajan también para apoyar a los padres para que se puedan superar todas estas situaciones de tanta agresividad y agresión? Nosotros en el hospital nos ocupamos fundamentalmente de los niños, ¿no? Ahora, la Defensoría debería ocuparse de tener un programa o un plan de seguimiento con los padres, implementar un programa similar al que estamos implementando nosotros, en que participe un equipo multidisciplinario y que los padres también reciban una terapia, ¿no? Una terapia para que no reincidir en lo mismo. Eso es importante. Tenemos todavía mucho que trabajar en el maltrato, pero como digo, tenemos que ser más acuciosos en las estadísticas, porque esto sí nos va a demostrar el verdadero problema. Yo pienso que esto es como un iceberg, que estamos viendo solo una pequeña parte, pero no estamos viendo el grueso de la población infantil que sufre maltrato. Lo importante es denunciar. Si escuchamos a alguien que está en una situación de sufrimiento, algún niño, si vemos algún tipo de maltrato, y si esa familia no está haciendo nada, nosotros actuemos también como sociedad, porque de alguna manera somos hasta cómplices. Sí, yo pienso que debemos denunciar y existen programas, incluso programas estatales que nos obligan a que si observamos el maltrato hacia un niño, hacia la mujer, hacia cualquier persona, tenemos que denunciarlo porque es nuestra obligación como personas. Y como sociedad tenemos que recuperar los valores porque se está perdiendo el valor de la vida misma. ¿Por qué? Porque maltratamos a seres indefensos que no pueden defenderse. Es que no se entiende. No cabe dentro de la cabeza cómo un adulto puede maltratar a un niño y de manera en ocasiones tan violenta que le ocasiona daños que a veces son irreversibles. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado en un tema tan sensible que obviamente tenemos que empezar a visibilizarlo más, mostrarlo más, porque como usted dice, al final no es ni siquiera la estadística real de lo que se está manejando, porque ¿cuántos casos no llegan ni siquiera a un hospital? Muchos casos no llegan ni a la denuncia y esos niñitos crecen en un entorno donde al final llegan al hospital, pero ya a morir. Exactamente, yo pienso que, como usted dice, estamos viendo solo la punta del iceberg y tenemos el grueso del maltrato, como sucede en el maltrato hacia la mujer, etcétera, que no tenemos estadísticas claras y que más que estadísticas tenemos que hacer que esto disminuya, ¿no? Así es. Pero que disminuya dramáticamente porque, como le digo, ver niños maltratados por lo menos una vez por semana durante todo el año no entra en la cabeza y quiere decir que se están perdiendo muchos valores, el respeto a la vida de la otra persona como sociedad. Gracias, doctor. Muchas gracias por su presencia, por los datos y por su reflexión. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muchas gracias el doctor Alfredo Mendoza, director del Hospital del Niño. Hablando de estos casos de maltrato infantil que llegan hasta este nosocomio. Le agradecemos la presencia y nosotros desde la unidad móvil nos vamos a ir precisamente hasta el Hospital del Niño. Adelante. ¿Cómo está, Ale? Muy buenas noches. Estamos acá con el director del Hospital del Niño, el doctor Alfredo Mendoza, con todo esto que se ha ido dando y que se da siempre, cada semana un caso de maltrato infantil severo que se da en el Hospital del Niño. Usted está en la unidad de emergencias. ¿Cómo está, compañero?
Gracias, Jimena, ¿cómo está? Muy buenas noches. Saludamos también al doctor Mendoza, allá en estudios, director del Hospital del Niño. Efectivamente, nos encontramos en la sala de emergencias del Hospital del Niño. La doctora que está de turno en estos momentos se llama la doctora Rosa Tapia, precisamente. Hemos querido conversar con ella, sin embargo entendemos de que ella se encuentra recorriendo a los internos quienes están en el Hospital del Niño. Entre tanto, Jimena, y con relación al caso también que ustedes hacían entrevistas y el doctor Mendoza, hay casos diferentes que se registran en la sala de emergencias del Hospital del Niño, entre cortaduras, entre casos de neumonía. Hay familias, quiero mostrarle también el panorama a esta hora, hay padres de familia a la espera de poder recibir alguna atención. Entre tanto, hay padres de familia asimismo preocupados por la salud de su hijo. Me voy a acercar por este lado para conversar tal vez con alguna de las mamás. Señora, buenas noches. ¿Hace cuánto usted está esperando atención para su pequeña? Ella todavía no ha sido atendida. 1 hora estamos esperando, pero nos mandó ¿a dónde? A oftalmología. ¿Cuál es el problema que registra su hijo? Es de su ojito. Y aparte tiene gripe y tos. Ella llegó de Brasil y por eso es que estamos... Infección en el ojo, tal vez. Sí. ¿Le han atendido todavía? 1 hora está esperando en la sala. Sí, nos mandaron primero a oftalmología para ver de su ojito y luego nos volvimos aquí. Muchísimas gracias. Hay menores de edad también, Jimena, bebés de meses que presentan tal vez fiebre. No vamos a mostrar los rostros de los menores. No vamos a mostrar los rostros de los menores, reiteramos. Sin embargo, vamos a conversar con uno de los padres. ¿Qué es la situación de su bebé? ¿Hace cuánto está esperando atención? Bueno, acabo de llegar unos 10 minutos y bueno, ya dice que está un poco ocupado porque hay pacientes más que han entrado más antes. Luego va a entrar la niña y después recién va a ser atendido mi hijito. Pero... ¿Qué problema registra su...? Bueno, mira, tenía una inflamación en la tos, pero para mí que ya... Creo que se le ha tragado algo y su vasiguita le está haciendo mucha burbuja, pero no sé en qué momento me va a atender porque dicen que no hay todavía, doctores disponibles. Perfecto, gracias. La situación, Jimena, a esta hora de la noche, papás preocupados en el caso de que... puedan atenderlos, por supuesto, puedan recibir la atención necesaria. Hay menores de edad, hay bebés de tan solo meses, hay un bebé de aproximadamente 3 meses que está esperando recibir la atención necesaria en la sala de emergencias del Hospital del Niño. Jimena. Muchas gracias, Ale. Usted muy amable. Voy a aprovechar la presencia del director del Hospital del Niño aquí para ampliar un poquito todo lo que hemos visto esta noche desde la unidad móvil. Gracias, compañera. Nosotros volvemos enseguida. Hasta el próximo contacto. Muchísimas gracias, doctor Mendoza. ¿Cuántos pediatras hay en este momento en el Hospital del Niño? Un solo pediatra, y esa es una de las falencias que tenemos en el sistema de salud público, ¿no? La falta de especialistas. Nosotros tenemos un pediatra de guardia a partir de las 8 de la noche que se ocupa de la atención de todos los niños que acuden a urgencias y que tiene que realizar la supervisión de los pacientes internados, porque muchos de los pacientes internados se quedan en la guardia para supervisión estricta cada hora, cada media hora. Entonces, ese es un déficit que tenemos en el Hospital del Niño. Y hay que recalcar a la población que la atención en los servicios de urgencia es previo un triaje, vale decir que se atiende por orden, no de llegada, sino de prioridad, porque puede que estén atendiendo en este momento un niño traumatizado o un niño quemado, y los niños, como hemos escuchado, que probablemente tienen gripe o que tienen un poco de fiebre, han sido valorados por una enfermera, han visto que no tienen signos de peligro y pueden todavía esperar un poquito para la atención. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos esta noche. Usted ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Vámonos por favor a la pausa. Enseguida regresamos. Hay un nuevo billete, el de 100 bolivianos. Enseguida vamos a conocer las medidas de seguridad. Estamos con un analista en material monetario. Guárdenos unos segundos. Muchas gracias.